Buen día, compañeras y maestra. Nosotros les vamos a presentar la bitácora de laboratorio número 3, la de cambios de forma. Y mi equipo está conformado por Rosas Castillo Daniel, Rangel Alanís Lisbeth, Ayala Sanela Alejandra, Longoria Castro Cristian Alexander, Guerrero Abundis Miguel Ángel y su servidor Kevin Eduardo Aguilar. ¿Ya se ve la presentación? Sí, Sí, compañero. compañero, ya se ve. Bueno, comencemos. Esta es nuestra bitácora y como ya les mencioné es de cambios de forma. Bueno, como objetivos encontramos conocer e identificar los diferentes tipos de cambio de forma que existen en los materiales, así como su clasificación. También analizar y diferenciar los cambios de forma que surgen en los materiales al someterlos a diversos cambios de frío a calor. La introducción. Los cambios de forma en los materiales es un paso fundamental para que puedan alcanzar los distintos cambios de forma interna o física para que puedan alcanzar los distintos cambios deseados. Este tipo de cambios se basa en el calentamiento y enfriamiento de un material en alguno de sus estados para así lograr cambiar su forma y en algunos casos sus propiedades internas. Los procesos de cambio de forma son varios y cada uno de ellos tiene un enfoque distinto para transformar una pieza o una materia prima en un producto final de aplicación. Entre estos procesos se encuentra el proceso de embutido, forjado, prensado, estirado, cizallado, extrusión, troquelado y rechazado. De manera general, estos procesos se encargan de dar forma a piezas unitarias o piezas parciales de un constructo complejo. Estos han sido desde ya hace varios años y han servido para dar forma a nuestras herramientas modernas y casi todos los objetos metálicos que usamos en nuestra vida diaria y aquellos que son usados en la industria. Materiales. Los materiales que utilizamos para la fundición gris fue mantequilla, un cuchillo, un sartén, el molde para dar forma, una cuchara y pues la estufa. Para el colado al alto vacío, arena, gelatina, blister de pastillas vacío y una cuchara. Para el prensado, una prensa para hacer tortillas, plastilina y una bolsa. Para el fundido, fuego, cacerola, chocolate, cuchara y molde. Para el forjado, pluma, fuego, pinzas. En el embutido se utilizó arcilla y un punzón que fue un vaso. Para el troquelado, una masa y un molde de galleta. Con desprendimiento de viruta, un sacapuntas y un lápiz. Para el doblado, un trozo de alambre recocido y la fuerza de las manos. Para el cizallado, unas tijeras y una hoja de papel. Para el estirado, una tabla, una bagueta de tambor y un pan Bimbo. Bueno, como procedimiento de la fundición gris es un excelente proceso para obtener piezas complicadas de maquinaria, pues es muy fluido cuando se haya fundido y llega con bastante facilidad a todas las partes de un molde y aparte de ser maquinable es duro y frágil. En este caso se utilizó un trozo de mantequilla, la cual se funde a una manera muy rápida a una determinada temperatura, aquí como se observa en la imagen. Después comenzamos a subir la flama a un grado en el que se derrita la mantequilla con mayor facilidad y obtener la forma líquida de la mantequilla. Como se observa en la imagen, las burbujitas es que se está sometiendo a una temperatura alta.
Finalmente, una vez que obtenemos este material de forma líquida, la colocamos en el molde para darle forma como le hacen la fundición gris. Esta es aplicada pues, normalmente en el hierro, de ahí es donde proviene su nombre. Y como es un líquido fluido, al ser colocado en la ficha, se acomodará en los pequeños dobleces que tiene esta misma en su contorno y la metemos unos minutos al congelador para que se pueda obtener de manera sólida la mantequilla. Bueno, el siguiente proceso es el colado al alto vacío. En este proceso, como es utilizado para fabricar piezas pequeñas o muy grandes, utilicé un blister de pastillas vacío que estará situado en arena para que ésta no se mueva y así evite que se derrame la gelatina que fue fundida. Se fundió la gelatina para después ser vaciada en el blister que está colocado encima de la arena para que le sirva de soporte y así hasta llenar cada uno de los moldes para representar que se está haciendo varias piezas pequeñas, aunque en este proceso nos encontramos con la desventaja de que es muy lento. Como se observa aquí en las imágenes, aquí estamos haciendo el proceso. Una vez lleno el blister, se deja enfriar para posteriormente ponerla en el congelador y conseguir que este se haga líquido y así obtener las piezas de la misma. Y se obtiene este resultado. En la imagen se muestra. Para el prensado. Como se sabe, el prensado es la acción de aplicar fuerza a algún material con alguna herramienta que sea capaz de cambiar su forma. En este caso utilizamos una prensa para hacer tortillas y una bola de plastilina, el cual es un material maleable que al comprimir y aplicar fuerza se logra cambiar de forma y conseguir el resultado deseado. El procedimiento que seguimos fue tomar la cantidad de material deseado para prensar y colocarlo sobre la máquina abierta en forma de bola. Posteriormente cerramos la prensa y aplicamos la presión necesaria con solo la fuerza corporal. Y finalmente dejamos de aplicar presión y abrimos la prensa para observar el resultado final, el cual, como podemos ver, pues es el mismo material, pero su forma ha cambiado debido a la fuerza aplicada. Para el fundido, se sabe que es el proceso que consiste en la fabricación de piezas a partir de derretir un material e introducirlo en algún molde. En este caso, nosotros no fabricamos un material, sino que lo fundimos para después moldearlo a cierta forma deseada. Como primer paso, calentamos la cacerola y derretimos el chocolate para que pasara de estado sólido a líquido. Luego, cuando el chocolate estaba totalmente líquido y a una alta temperatura, lo vertimos en un molde con la forma que se esperaba que tomara y se introdujo por 3 minutos al congelador. Finalmente, desmoldamos el chocolate y obtenemos la forma que deseamos al aplicar el proceso del fundido. El forjado consiste en cambiar la forma de un metal caliente por medio de golpes de un martillo o por presión en una prensa. En este caso se utilizó una pluma que es de plástico rígido para aplicar el forjado. Como primer paso se calentó el material hasta que se obtuvo una alta temperatura en donde fuera capaz de cambiar su forma. Como siguiente paso se tomaron unas pinzas para hacer presión sobre el material caliente, simulando la presión de una prensa. El material al someterse a presión, estando caliente, pasó de ser un cilindro a ser totalmente plano y sin cavidad. Embutido. Sabemos que el proceso de embutido consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionarlo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará formada la lámina. Para la realización de este ejemplo se utilizó arcilla moldeable, ya que es un material que es maleable y así logramos que adquiera la forma deseada. Además se utilizó un punzón, el cual fue un vaso. El procedimiento que seguimos fue tomar la cantidad de material, en este caso la arcilla, para realizar el proceso de embutido
y se debe de colocar de una manera correcta para recibir la presión del punzón. Posteriormente se realiza la presión con el punzón sobre la arcilla para que adquiera la forma deseada y se logre formar un fondo. Y finalmente dejamos de aplicar presión y retiramos el punzón para observar el resultado final. Troquelado. El troquelado es el resultado de una operación mecánica por medio de la cual se hace un agujero en una lámina con una forma determinada. En la elaboración de este ejemplo se utilizó una masa para hacer galletas, en la cual se hará el agujero de la figura deseada, y para poder realizar ese agujero se utilizó un molde para galletas. Como primer paso, se toma la cantidad de masa a la cual le vamos a realizar el troquelado, que sería el corte en forma de estrella. Posteriormente, tomamos nuestro molde para las galletas y aplicamos presión sobre la masa, y pues ya finalmente dejamos de aplicar presión y retiramos el molde para observar el resultado del corte final. Con desprendimiento de viruta. El desprendimiento de viruta es un proceso que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente, normalmente por fundición, forja, laminación o por pulvimetalurgia. Como ejemplo, para este caso tomamos el sacapuntas, o sea, le sacamos punta a un lápiz para conseguir una cierta forma en la punta. Este procedimiento fue bastante sencillo y claro. Como primer caso, colocamos el lápiz dentro del sacapuntas y lo afilamos hasta conseguir una forma puntiaguda, lo cual nos llevó a un desprendimiento de viruta. Doblado. La operación de doblado consiste en realizar una transformación plástica de una lámina o plancha metálica de material y convertirla en una pieza con forma geométrica distinta a la anterior. En cualquiera de las operaciones de doblado, siempre deberá tenerse en cuenta los factores que puedan influir sobre la forma de la pieza a obtener, como por ejemplo, elasticidad del material, radios interiores y ángulos de doblado. En esta ocasión utilizaremos un trozo de alambre recocido y nuestras manos. Con la ayuda de este material de alambre, actúa como simulador de un material grande al cual queremos dar una forma deseada, y nuestras manos serán la máquina o fuerza que se aplicará a dicho material para conseguir esta forma. Cizallado. El cizallado es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes rectos cortantes. Trata del corte mecánico de metales en forma de chapa o plancha, sin producción de viruta ni empleo de soporte u otro método de fusión. En este proceso, el punzón desciende sobre el metal y este se deforma plásticamente sobre la matriz. El punzón penetrará en el metal y consiguientemente la cara opuesta de nuestra comba levemente y se corre hacia la matriz. Cuando la ductilidad y resistencia del material llega a su límite por la tensión aplicada, excede la resistencia de la cizalladora y el metal se rompe bruscamente a través del espesor restante. Para este ejemplo utilizaremos unas tijeras que actuarán como cizalla y una hoja de papel que simulará ser una lámina de aluminio o acero del calibre delgado. Procederemos a simular el proceso de cizallado. Y finalmente ese es el resultado que se obtiene. ¿Sí me escuchó? Sí, compañero.
Ok, ahora será el estirado. El estirado es un proceso industrial que consiste en la deformación plástica de metales en la que se estira una barra o varilla de metal con objeto de reducir su sección. Bueno, en este caso se usará el procedimiento con una bagueta de madera de tambor como rodillo, esto con el fin de poder estirar en su totalidad el pan Bimbo y poder darle una deformación y estirarlo lo más que se pueda. Después de esto se comenzará a hacer el proceso de estirado, siendo la bagueta un rodillo para estirarlo poco a poco, como se muestra en la imagen, para poder darle forma y estirarlo lo más que se pueda. Obviamente va a cambiar su forma y va a cambiar a lo mejor su tamaño y parte del material. Y como se muestra al final, ahí está uno original sin que se haya estirado ni manipulado y uno que ya se manipuló y se estiró a su mayor expansión. Los resultados en la función de gris es que el material adoptó una forma sólida de acuerdo al molde. Como fue, es un líquido fluido, se alcanzó a solidificar en todo lo que es el molde, incluyendo sus vértices, etc. En el decolado de alto vacío, todas las piezas pequeñas adoptaron las mismas características, pero el proceso sí fue mucho más tardado que los demás. Prensado, material con las mismas características internas, solo cambia su forma física de ser bola a ser totalmente plano. Fundido, adoptó rápidamente la forma deseada y del molde al cambiar la temperatura de hirviendo a totalmente frío, de congelador. Forjado, el material pasó de estar de forma sólida a ligeramente líquida o chiclosa al calentarse y de esta forma se obtuvo la forma deseada al realizar presión sobre ella. Embutido, pudimos dar forma a nuestro material a una manera bastante rápida y este la adoptó con una gran facilidad. El material se jala o embute y así forma la pared del cilindro. Troquelado, en nuestra masa se realizó el corte de la figura deseada con una gran facilidad y poca presión, lo cual lograría que se ahorrara gran cantidad de tiempo en la realización de estas, lo cual es una ventaja del proceso de troquelado. Con desprendimiento de viruta, el lápiz tomó la forma deseada soltando cierta parte de su composición y realizando correctamente el desprendimiento de viruta. Doblado, como podemos apreciar, el resultado es un círculo y una S de alambre figuras que formamos a nuestro gusto aplicando una fuerza proveniente de nuestras manos. Sillazado, el resultado de este proceso fue la obtención de dos trozos de hoja de papel más chicos simulando que esta fuera una lámina de calibre delgado cortada con una cizalla para el fácil manejo del material o para su reducción. Estirado, el resultado fue que el esperado ya que se pudo estirar al máximo cambiando su forma, así como también diferente a un pan normal. Esto gracias a que se pudo manipular de buena manera el material. Como discusiones, obtuvimos que esta práctica se llevó a cabo de forma ingeniosa, ya que solo se tuvieron que usar materiales con los que contábamos cada integrante en el hogar, con un procedimiento muy fácil que nos permitió diferenciar y poder ver de forma práctica cómo es que en las industrias o en las grandes empresas cambian los materiales con un cierto fin. Además, se realizó correctamente todo el procedimiento y eso nos ayudó a notar la importancia de que un material pueda ser sometido a diversos cambios para que pueda ser utilizado en lo necesario. Conclusión. Como conclusión, aprendimos en la práctica y como pudimos observar la utilización de los diversos cambios de forma permite lograr las más diversas características de los materiales que son sometidos a todos estos cambios. Actualmente existen diversos tipos de procesos de cambio de forma. Esto se debe a la variedad existente de aceros o materiales que se desean transformar. Es importante recalcar que estos procesos han impulsado a la mayoría
de avances tecnológicos que hoy en día conocemos y por los cuales gozamos de diversas comodidades, ya que estos procesos ayudan a crear productos finales que van a servir para facilitar tareas de las personas. Por ello es importante conocer su aplicación y su uso adecuado para cada material. Estos procesos de cambio de forma han marcado un gran impacto en las industrias de diferentes tipos y en la elaboración de máquinas, herramientas y a su vez facilitan los procesos de elaboración de la mayoría de los productos. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Nosotros somos el equipo 2. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado, maestra.